En este video te voy a decir algunos tips y recomendaciones para que crees tu propio podcast. Crear tu propio podcast es posible, fácil y gratuito, ¿vale? No tienes que pagar absolutamente nada para tener tu propio podcast. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, recuerda que en mi canal de YouTube, en la parte de playlists, ahí vas a poder encontrar los videos sobre la configuración de tu podcast. Vas a tener algunas clases ahí que te puse totalmente gratuitas para que tú sigas los pasos a paso. Pero en este video te voy a decir tips, recomendaciones y algo como muy general para que lo tengas en cuenta, ¿listo? Porque créeme que yo hubiera querido saber todas estas cosas que te voy a decir en este video cuando empecé con mi podcast. Entonces, lo primero es que tienes que crear un correo electrónico. Ya cuando tengas tu correo electrónico, que te recomiendo hacerlo en Gmail, entonces vas a ir a la plataforma de Spotify for Podcasters, que allí vas a poder crear tu podcast totalmente gratuito. Una vez que ingreses ahí, vas a crear obviamente tu cuenta con el correo electrónico que ya tienes, ¿listo? Creas tu cuenta, es gratis y ahí empiezas a seguir los pasos. Recuerda que la configuración y todo eso te lo explico en una clase en mi canal de YouTube, es el video de la clase, pero aquí en general es simplemente que vas a necesitar colocarle el nombre a tu podcast, colocar la descripción de tu podcast, o sea, de qué trata y todo eso, en qué idioma va a ir y bueno, todas esas cositas como básicas que te van a pedir de la información de tu podcast. Para la imagen de la portada, ¿dónde la vas a hacer? Entonces yo te recomiendo ir a Canva y allí vas a diseñar la imagen que tú quieres, la diseñas en un formato cuadradito. En ese formato que tú tengas lo descargas la imagen y la subes como portada de tu podcast. Una vez que tú ya tengas todo esto configurado, entonces vas a iniciar a crear los episodios de tu podcast. Aquí es donde te voy a dar algunos tips y recomendaciones. Entonces, cuando tú creas un episodio de podcast, no sé si tú escuchas podcast, pero te das cuenta que las personas dicen la parte de la introducción, muchas veces la colocan, obviamente que se llama introducción, en la parte inicial. Obviamente, sí, pero ¿qué pasa? Yo escucho muchos podcasts, yo soy consumidora de podcast excesiva, no mentiras, pero sí escucho muchos podcasts y video podcasts, entonces ahí yo me doy cuenta que funciona mejor cuando tú inicias el audio o el podcast o el episodio, inicias con de qué vas a tratar el audio, o sea, de qué va a tratar el tema de ese episodio y después es que colocas la introducción, no al inicio. ¿Por qué? Porque muchas veces entras al episodio porque te llama la atención el título, pero inicias y entonces empiezas a escuchar bienvenidos a este podcast que bla, 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 y se van 3 minutos ahí de tu vida escuchando la introducción y no saben ni siquiera trató el podcast. O sea, yo muchas veces me salgo porque no me interesa escuchar toda la intro o me salto, pero porque ya sé que la persona hace eso, ¿sí? Porque ya la sigo. Pero entonces te recomiendo que no hagas eso, que al principio de tu episodio lo que hagas es que digas lo que va a tratar tu episodio y después le colocas la introducción. Cuando colocas la introducción, te recomiendo muchísimo que la hagas previamente, o sea, que grabes tu introducción y tu despedida en 2 archivos diferentes, pero con anterioridad. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a tener que estar repitiendo bienvenidos a mi canal o bienvenidos a mi podcast, ¿sí? No tienes que estar repitiendo eso en todos tus episodios, sino que simplemente desarrolles el tema y en la parte de edición le vas a colocar ese clip o ese pequeño audio que viene siendo de la introducción, lo mismo de la despedida, te recomiendo mucho eso. Lo otro que te recomiendo es que leas la parte de la monetización de Spotify for Podcasters, porque ahí mismo en la aplicación o en la plataforma, ahí te están diciendo cómo puedes monetizar el podcast. Muchas personas no saben cómo hacer eso, pero es que es algo nuevo que tiene la plataforma, entonces vas y lees todo lo que necesitas porque ahí te van a decir cuántos episodios necesitas subir, cuántos suscriptores necesitas y cuánto tiempo de escucha de tus episodios necesitas. Entonces, como el canal de YouTube se parece mucho. Pero esto es nuevo, no estaba antes, entonces por eso te pido que vayas a la plataforma y ahí mismo cuando abras tu cuenta y te va a explicar cómo es facilito de entender, pero recuerda que los canales de comunicación como el podcast y canal de YouTube puedes generar dinero o monetizarlo de otras formas, no simplemente con el tema de visualizaciones o de escuchas, sino que también lo puedes hacer a través de la prestación de tus servicios, ¿sí? Porque en los episodios puedes mencionar qué servicios ofreces, si tienes cursos virtuales o no, asesorías, bueno, no sé, lo que tú quieras ofrecer, esa es la idea, ayudar a las personas con tu contenido, pero también comunicarles que tú tienes unos servicios que ofrecer, ¿vale? Otro tip súper importante es que cuando crees tu episodio de podcast, no leas, ¿sí? O sea, no lo coloques escrito, que si tú te apoyas de ChatGPT o si tú lo buscas de otro lado, o sea, no lo leas porque eso se entiende que se está leyendo, o sea, la gente sabe cuando la gente está leyendo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que si escribas como los puntos claves, frases, no sé, nombres referentes que tú vayas a decir, o sea, información que tú de pronto no vayas a recordar, la escribas, pero no párrafos, o sea, simplemente como punticos ahí que te van a hacer como recordar lo que tú tienes que decir. Porque si tú quieres crear un podcast es porque tú sabes qué vas a decir, ¿cierto? O sea, tú ya sabes cómo el tema, el desarrollo y todo eso, porque pues o si no, qué gracia, y empezamos todos a leer. Entonces te recomiendo que tengas una listica de los puntos claves que vas a decir,
para que te acuerdes de eso y obviamente de pronto si quieres decir frases específicas, pues tengas claro qué frases vas a decir. Recuerda que se pueden crear episodios de podcast o un podcast de 3 maneras prácticamente. La primera es solamente el audio, que viene siendo que tú escuchas a alguien hablando tipo radio, y esa es la esencia de un podcast. A mí me encanta esa modalidad porque yo puedo escuchar podcast caminando, en el gimnasio, en el parque, cocinando, o sea, yo no necesito el celular y estar viendo el video como tal. Existe también ahorita y se está popularizando mucho lo que son los video podcasts, tipo este como estás escuchando aquí en este momento. Pues obviamente se puede subir al canal de YouTube y en otras plataformas, pero prácticamente después es un video, simplemente que es en el formato de podcast, que es más como charlado, más hablado, sin tanta edición como tal. Esa es otra manera. Y la tercera manera viene siendo prácticamente tu audio, que tú lo pongas en video, pero sin que tú salgas. O sea, tú no te estás grabando haciendo el episodio, sino que tú grabas tu episodio normal, lo grabas, y el audio le vamos a colocar imágenes o videos o imágenes estáticas. Si tú te das cuenta en mi canal de YouTube, yo lo tengo de esa manera también. Tengo video podcast y tengo podcast episodios de podcast con solo la imagen estática. Entonces así yo no salgo en la pantalla, o sea, yo no salgo en el video, sino que simplemente me escuchas. ¿Esto por qué se hace? Porque es que te puedes apoyar de tener un canal de YouTube para poder monetizar el canal de YouTube, tener más visualizaciones, más alcance y obviamente que más personas te conozcan. ¿Qué necesitas para tener tu podcast? Lo único que necesitas es tu celular. Relativamente es lo único que necesitas. Yo he grabado muchos de mis episodios solo con mi celular, no necesito nada más. Pero ¿qué pasa? Obviamente si tú quieres comprar un micrófono como este, perfecto, porque el sonido se va a escuchar totalmente diferente. No es lo mismo obviamente grabar desde el celular o grabar con un micrófono profesional, pero yo muchos de mis episodios, créeme que los he grabado con el celular y no pasa nada. A veces hasta ni siquiera se nota mucho la diferencia, ¿listo? Simplemente busca un espacio donde pues no tengas tanto ruido para que después en el tema de edición no le tengas que hacer la gran cosa y empiezas a grabar tu episodio, ¿listo? Otra recomendación es que puedes editar tus episodios de podcast en una plataforma que se llama Audiomack. Yo te la recomiendo mucho. Recuerda que en el playlist que te digo, ahí te coloco varios videos de tipo clase donde te explico todo este tipo de cosas que tú puedes hacer con los podcasts. Tienes Audiomack, CapCut, en editores que tiene tu celular, sí, pero son las que yo utilizo, CapCut y Audiomack. Otro tip importante es que al momento de que tú le coloques el título a tu episodio de podcast, no te alargues tanto, o sea, no le pongas el supertítulo así súper largo, no, porque va a ser muy difícil de encontrar. Entonces recuerda que todo tiene que estar optimizado como con el SEO y eso prácticamente es como el buscador en Google, las personas cuando colocan cómo hacer tal cosa. Entonces ese cómo hacer tal cosa es la palabra como clave que tienes que colocar en tus episodios. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de cómo crear un podcast, entonces ahí sería cómo crear un podcast. Ese es el nombre del episodio. No te vayas más extenso, ¿sí? Y en la parte de descripción del podcast, ahí en la parte sí lo puedes colocar todo lo que tú quieras, puedes añadir links y todo lo que tú desees, ¿listo? Y obviamente desde el inicio trata de colocarle episodio 1, episodio 2, no le coloques episodio la palabra completa 1, sino que colócale EP1 o solamente el 1 y ahí sí sigues con el título. ¿Por qué? Porque recuerda que el espacio que tienes del título es muy cortico, entonces no quieres pues extenderte, ¿sí? O lo pones el episodio en la última parte al finalizar, como para que tú tengas como un orden, pero no le quites espacio a ese título que es muy, muy importante. El tono que manejes para tus episodios tiene que ser el tono que tú desees, ¿listo? No hay como una regla en específico, no. No te compliques la vida, sé tú mismo, a menos que tú seas un locutor y que quieras cambiar el tono, a menos que tú quieras ser otra persona al momento de grabar, entonces escoges un tono diferente. Pero yo te recomiendo que hables común y corriente. Obviamente al momento cuando grabas episodios y todo eso, como que te sale ahí algo como que va un poquito diferente al tono de voz que obviamente manejas todo el tiempo, pero sí te recomiendo que seas tú mismo o tú misma, ¿listo? No te compliques la vida, es que la gente se complica mucho. No te compliques la vida, sé tú, explica el tema como tú quieras, sí, que al momento de la edición vas a poder mejorar algunas cositas. Si te equivocas, no pasa nada. Ese es otro tip. Cuando tú grabes, ya sea video podcast o podcast, simplemente pon a grabar, ¿ok? Coloca ahí la grabación, no la detengas. Ay, que me equivoqué, no pasa nada. Quédate en silencio si te equivocaste. Así va a ser mucho más fácil cuando tú vayas al momento de editar, ver esos silencios en la línea del tiempo y ir allá directamente a borrar lo que pasó. Porque muchas veces decimos, ay, me equivoqué, entonces vuelvo y le paro y vuelvo y empiezo y eso es una mano de archivos que empiezas a crear y no. Entonces lo mismo hago yo con el video. Si yo me equivoqué haciendo este video, pues no pasa nada. Paro un momentico y así voy a ver ese espacio en la línea del tiempo al momento de editar y listo. Escribe en la cajita de los comentarios cuál ha sido tu experiencia con este tema de crear podcast. Si ya tienes uno, compártenos cuál es el tuyo, de qué tema tratas y qué cositas te han servido y cuáles no. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Recuerda que esa es la forma en la que tú me ayudas
a mí para que este canal siga creciendo, para que llegue esta información a más personas y obviamente yo siga creando contenido gratuito para ti, para que te pases del mundo tradicional al mundo digital. Nos vemos en un próximo video.